recordar a un personaje de los más queridos que hay en la historia bíblica. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, y voy a leer, y ustedes me pueden seguir, desde el versículo 3 hasta el 7. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Daniel y sus amigos estaban en ese momento en Babilonia, deportados, exiliados, en la ciudad que en ese tiempo era la capital más importante del mundo, algo así como Monterrey. En esa ciudad había modernidad, prosperidad económica, tecnología de punta, las mejores escuelas, las mejores diversiones, el ejército más poderoso del planeta y la corte más deslumbrante. Ellos fueron llevados allí para ser entrenados, para ser enseñados, para ser transformados, para que se convirtieran en ciudadanos de Babilonia. Allí los inscribieron en la Universidad Autónoma de Babilonia y les pusieron un plan de estudios que incluía todo: la historia, la cultura, la ciencia, la religión. También les iban a enseñar acerca de la evolución, la tolerancia a la diversidad sexual, los derechos de la comunidad LGTB, X, Y y Z también, el derecho al aborto, la legalización de la marihuana, la inutilidad del matrimonio, el menosprecio a la autoridad, el sexo seguro, el ateísmo, el humanismo, la estupidez del cristianismo y las excelencias del budismo tibetano. Les iban a someter a un proceso de lavado de cerebro a profundidad. Y los pusieron en las mejores instalaciones. En sus habitaciones de lujo tenían acceso a internet las 24 horas sin restricciones. En el comedor tenían pantallas gigantes con todos los canales de cable disponibles. Ahí había MTV, HBO, Playboy y todos los canales de Televisa también. En su afán por transformarlos totalmente, hasta les cambiaron el nombre. En lugar de llamarlo Daniel, que significa Dios es juez, ahora lo llamaban Belsasar, que significa que Bel proteja su vida.
Y Bel, por supuesto, era una deidad, un ídolo babilónico. Les quitaron los nombres que honraban a Dios, porque todos tenían nombres que honraban a Dios, y les pusieron nombres que honraban a los dioses de Babilonia. Los querían cambiar totalmente. Esto es lo que el enemigo está tratando de hacer hasta el día de hoy. No solamente con jóvenes como eran Daniel y sus amigos, sino con todos y cada uno de nosotros. El sistema babilónico nos quiere meter todas sus enseñanzas y todos sus principios. Quiere cambiar nuestra manera de pensar. Quiere meternos en su molde y borrar de nuestra vida toda conexión con Dios, toda convicción cristiana. Y en el proceso quiere eliminar todo marco de referencia moral en nuestra vida. Y entonces encontramos el versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso. Daniel tomó una decisión en su corazón. Daniel tuvo una determinación en su mente. Qué importante es darnos cuenta que nuestra vida es una serie de decisiones. Nosotros tomamos decisiones, grandes y pequeñas, todos los días, y después esas decisiones que tomamos se transforman en nuestro carácter y en nuestro destino. Tú eres hoy el resultado de las decisiones que has estado tomando durante años. No sé qué eres, no sé dónde estás, pero sí sé que tú eres el resultado de decisiones que tú has estado tomando. Y tú serás en el futuro el resultado de las decisiones que estás tomando hoy, las que vas a tomar mañana, las que vas a tomar la siguiente semana y el siguiente mes. Tus decisiones están moldeando tu futuro. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de la importancia que tienen las decisiones que tomamos. A veces nos parecen decisiones pequeñas, insignificantes, pero la suma de esas decisiones a la larga cuentan mucho. Daniel aquí era muy joven y enfrentaba una decisión que a primera vista no parecía muy importante. Piénsenlo. ¿Qué importancia puede tener si te comes o no lo que te sirven en la mesa del rey de Babilonia? Seguramente era comida preparada por los mejores chefs del planeta. Hay algunos chefs muy famosos aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, comer su comida, es impresionante. Seguramente en esa mesa había la comida más excelente del planeta. Seguramente era una comida que olía y sabía delicioso. ¿Qué importancia podía tener si era carne de puerco o algún otro animal impuro? ¿Qué importancia podía tener si se tomaba la corona o la rubia de categoría que le estaban poniendo ahí en la mesa, o el vino francés?
¿Qué importancia podía tener eso? Daniel y sus amigos, como seguramente otros muchachos judíos que estaban allí, porque ellos no eran los únicos, pudieron haber dicho: no hay que ser legalistas, no hay que ser religiosos de mente cerrada. Pero lo que parece pequeño puede llegar a ser muy relevante. La comida que le ofrecían tenía por lo menos dos problemas. Era comida que no estaba permitida de acuerdo a la ley que el pueblo judío había recibido de Dios. Y número dos, era comida que había sido ofrecida a los ídolos. Daniel tenía muy claras sus convicciones. Daniel tenía muy claras sus prioridades. Y aquí nosotros enfrentamos graves problemas cuando nosotros, jóvenes o adultos, no tenemos claridad en nuestras convicciones y en nuestras prioridades. Cuando tenemos que enfrentar decisiones, no tenemos certeza de cuál sea la decisión correcta, porque no hemos definido nuestras convicciones y nuestras prioridades. Pero Daniel supo cuándo tenía que pintar la raya, cuándo tenía que decir: hasta aquí, esta raya no se pasa. Corría el riesgo de hacer enojar al rey, y ya nos podemos imaginar lo que hubiera pasado si el rey se enojaba contra ellos. Adiós futuro, adiós carrera, y como se dice, adiós mundo cruel. Si el rey se enoja contra ti, adiós. Y era un riesgo que Daniel estuvo dispuesto a enfrentar. Corría el riesgo de ser criticado por sus compañeros. Como digo, había muchos otros jóvenes judíos allí. Y ya sabemos lo crueles que pueden ser los compañeros. Lo primero que harían, los bloquearían de Facebook y todas las redes sociales. Los rechazarían en privado y en público. Jamás los invitarían ya a ninguna fiesta. Quedarían fuera. Pero para Daniel, sus convicciones eran más importantes. Su lealtad a Dios era más importante. Cuando Daniel enfrentó esa decisión, no se puso a buscar excusas, no se puso a buscar justificaciones. No dijo: pero es que todos lo hacen, ¿por qué yo no? Daniel no tenía temor de que lo catalogaran como un religioso legalista, aunque no lo era. Daniel había decidido hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Daniel era un joven valiente que tomó una decisión audaz, una decisión que no parecía muy importante en el momento, pero una decisión que forjó su destino durante los siguientes 60, 70 años. ¿Cuánto hacen falta jóvenes, valientes, audaces, con convicciones, con prioridades, que puedan tomar decisiones correctas, a pesar de que se arriesguen a tener consecuencias que no son muy deseables en lo natural? Daniel vivió en mucho tiempo antes lo que Cristo oró. Cristo oró diciendo: Señor, cuida a estos que me diste, cuídalos. Están en el mundo,
pero no son del mundo. Daniel nunca permitió que Babilonia entrara en su corazón. Estaba en Babilonia, pero él no era un babilónico. ¿Cómo está tu corazón? Si eres joven o si eres adulto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está comprometido con Dios? ¿Tiene las convicciones y tiene las prioridades correctas? Mira, cuando nosotros leemos la historia de Daniel, nosotros, yo creo todos, yo en particular, yo digo, wow, ¿cómo quisiera ser yo como Daniel? Por supuesto, todos tendríamos ese sueño, ese anhelo, que Dios nos usara a nosotros como Daniel para tocar a una generación, para salvar a una nación. Pero tenemos que empezar por poner las prioridades correctas en nuestro corazón. Tenemos que empezar por poner las convicciones correctas en nuestro corazón, y que eso nos permita tomar las decisiones correctas, pequeñas o grandes, en nuestra vida. Las decisiones que sumadas van formando nuestro destino, nuestro carácter, nuestro futuro. Todos estamos tomando decisiones. Tú decidiste estar aquí hoy. Te felicito. Dale una felicitación a alguien ahí a un lado de ti, por favor, de mi parte y de parte del pastor. Felicitaciones. Hoy tomaste una buena decisión. Estás aquí. Hay muchos que no están aquí, que deberían de estar aquí. ¿Por qué no están aquí? Tomaron una decisión el día de hoy. Y cada día toman decisiones. Y cada decisión que van tomando va acumulándose para formar su destino, para formar su futuro. ¿Cómo está tu corazón? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y sabes qué dice el versículo siguiente? Versículo 9. Y puso Dios. Dios entra ahora en la escena. Y Dios le da gracia. Dios lo respalda. Dios lo bendice. Dios lo va a usar de una manera poderosa. Pero lo que tenemos que notar es que la intervención divina ocurrió después de que Daniel tomó la decisión en su corazón, no antes. Primero Daniel propuso en su corazón y después Dios intervino en la historia de su vida y de toda una nación. Dios honra a los que le honran, pero no vamos a recibir nosotros la bendición de Dios en nuestra vida, no vamos a tener intervenciones divinas en nuestra vida hasta que nosotros tomemos la decisión, propongamos en nuestro corazón. Si queremos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos que ser valientes y tenemos que pararnos firmes en las convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Después de que Daniel le dijo no a la comida y a la bebida de Babilonia, Dios lo honró en muchas maneras. El versículo 15 dice que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Los supervisores ahí en aquel comedor tenían temor. Tenían temor de que el rostro de Daniel y sus amigos que habían tomado esa decisión se pusiera demacrado, cara larga, triste, decaído, porque no estaban comiendo la comida y la bebida del rey. Pero estos jóvenes valientes que se mantuvieron firmes en las convicciones que Dios había puesto en su corazón, al cabo de 10 días tenían los rostros más bellos, más sanos, más fuertes y más atractivos de toda aquella multitud. El día de ayer, como Merari testificaba, un grupo de jóvenes valientes invadieron los terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Invadieron el territorio del enemigo, donde Dios no tiene lugar, donde la fe no tiene lugar, y ocuparon uno de sus auditorios para proclamar el nombre de Cristo. A todos los que participaron en ese evento histórico, les deberíamos brindar un caluroso aplauso. Son jóvenes valientes. Son jóvenes excepcionales. Los cristianos no son cobardes, ni aguados, ni débiles. Los cristianos no son aburridos, ni anticuados. Los cristianos son creativos, inteligentes, sabios, emprendedores, innovadores, audaces, y además son guapos. Su rostro era mejor que el de todos sus compañeros. También dice el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando ellos honraron a Dios, cuando ellos pusieron sus prioridades en orden, cuando ellos fueron valientes para tomar decisiones riesgosas, cuando ellos pusieron a Dios en el trono de su corazón, Dios les dio inteligencia en las ciencias y les dio sabiduría por encima de todos. Dios les dio posiciones de influencia y de autoridad. Puede haber cristianos que no tienen convicciones. Los hay. Son los que piensan que si se doblan ante los ídolos de Babilonia, van a obtener mejores beneficios. Sus carreras van a progresar más porque le van a caer bien a los babilónicos. Es el camino equivocado. Si tú quieres llegar a una posición de influencia en este mundo, en esta generación, necesitas ser valiente y no doblarte delante de los ídolos de Babilonia. Y Dios no te va a prosperar solamente en lo espiritual para que seas un
espiritualoide. Dios te va a prosperar en todas las áreas de la vida. Te va a dar inteligencia en toda ciencia. Vas a estar en los cuadros de honor de tu escuela. Vas a ser nombrado con diplomas de excelencia. Pero tienes que tomar decisiones. Tienes que decirle no a muchas cosas. No a la comida del rey. No al vino del rey. No al pecado. No al mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero primero tienes que ser valiente y tomar decisiones que honren a Dios, cueste lo que cueste. También el versículo 20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos. Oh, mis hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer en ti como estudiante, en ti como empresario, en ti como empleado. En ti Dios quiere hacer esto, que seas hallado 10 veces mejores. 10 veces mejor. Dios quiere que seas el mejor ingeniero y el mejor doctor y el mejor maestro y el mejor vendedor. Qué alegría el testimonio de mi hermano Israel. Eso es lo que quiere Dios. Cuando tú honras a Dios, cuando tú tienes las prioridades correctas en tu corazón, Dios te va a convertir en el mejor vendedor y en el mejor en cualquier área. Dios quiere ponerte en lugares de influencia y autoridad. Dios quiere prosperarte y bendecirte. Pero primero necesitas tomar decisiones que honren a Dios en tu vida. Y qué difícil es, porque cuesta. Tiene un alto costo. Conlleva muchos riesgos. Se pueden perder tantas cosas. Oh, mis hermanos, pero cuando honras a Dios, cuando lo pones en primer lugar, es mucho más grande lo que puedes ganar. Pero quiero regresar en la historia a un detalle que me brinqué a propósito. ¿Qué tenían Daniel y sus amigos que los hicieron diferentes? Seguramente que podemos encontrar varias cosas, pero ellos tenían una relación personal con Dios sustentada por la oración y el ayuno. Primero, notamos en el versículo 12 un concepto que se ha popularizado en el último tiempo con el nombre de el ayuno de Daniel. El versículo 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Sencillamente, ellos dejaron de comer carnes, grasas, azúcares, harinas, y comieron solo legumbres y tomaron agua. Es el ayuno de Daniel. Es una práctica que hemos animado ya en otras ocasiones a la iglesia a llevar a cabo, y que una vez más quisiera ponerla a su consideración, no como un mandato, pero sí como una práctica de bendición para nuestra vida. El dejar de ingerir carnes, grasas, azúcares, harinas por un tiempo puede tener repercusiones extremadamente buenas
para tu salud física y para tu salud espiritual. Y esto era una práctica en la vida de Daniel y sus amigos. Ellos también tenían la práctica de la oración. En el capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando había un grave riesgo de perder la vida por causa de lo que estaba ocurriendo allí en Babilonia, Daniel se fue a la casa y le hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, el problema que estaban viviendo, para que ellos pidiesen misericordias del Dios del cielo acerca de ese problema. Ellos estaban en una práctica de ayuno y en una práctica de oración en sus vidas, y Dios tenía respuestas a esas oraciones. En el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. El edicto se refiere a esa locura que los enemigos de Daniel le propusieron al rey, y que el rey, en un lapsus tremendus, firmó una tontería: que nadie haga ninguna petición a nadie si no es al rey. Y entonces me quedé pensando cuando leí eso, y entonces si yo quiero ir a la tienda y comprar algo, no puedo pedir nada porque el rey no está allí. Se me hace una cosa absurda que nadie pueda pedir nada a menos que se lo pida al rey. Entonces llega ahí al 7-Eleven y le dice: oh rey, te pido una coca. No sé, se me hace absurdo. La cosa es que había ese decreto, y el que no lo obedeciera tenía la pena de muerte en el foso de los leones. Y entonces, cuando Daniel lo supo, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es que para Daniel la oración no era un recurso extra adicional cuando sentía que el agua le llegaba al cuello. No, la oración para Daniel era un estilo de vida, una práctica cotidiana. 3 veces al día él oraba, y lo hacía de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué abría su ventana y dirigía sus ojos hacia Jerusalén? Porque eso es lo que la Biblia dice. Cuando Salomón hizo la oración de dedicación del templo, le pidió al Señor: Señor, oye las oraciones que tu pueblo haga delante de ti en este lugar. Y puso así diferentes opciones, y una de las opciones que dijo Salomón en su oración: y si un día los enemigos de Israel lo llevan cautivo, y allá en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú sus oraciones y súplicas desde el cielo donde habitas, y defiende su causa. Por eso Daniel oraba con su ventana abierta, dirigiendo su mirada hacia Jerusalén. Pasan los años, 60 años por lo menos han pasado, y llegamos al capítulo 9, versículo 2. 6 décadas después, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole
en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La oración y el ayuno eran cosas que Daniel tomaba muy en serio. Y aquí vemos que ocurrió algo y unimos aquí una tercera práctica, una tercera disciplina fundamental en la vida cristiana: la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Agarró el rollo de Jeremías y lo estaba leyendo, y mientras estaba leyendo el rollo de Jeremías, las profecías de Jeremías, descubrió algo. Descubrió que Dios había prometido que al cabo de 70 años el pueblo de Israel volvería a su tierra. Esta era la promesa de Dios. Y entonces Daniel se puso a orar respecto de esa promesa. La actitud de Daniel pudo haber sido: 70 años, no creo. ¿Quién sabe de cuál habrá fumado Jeremías cuando escribió esto? No se puede. Estamos cautivos en Babilonia, ya tenemos aquí casi 70 años. Y además, pues no nos va tan mal que digamos: mira el puestazo que tengo yo aquí. No creo que nos vayamos a regresar a Jerusalén. Esa pudo haber sido su actitud. Ya sé que la Biblia dice, pero no creo que, por lo menos no creo que me pase a mí. Siempre podemos dejar que la incredulidad nos gane. Podemos pensar: quizá Dios lo haga para otros, pero no creo que lo haga para mí. Quizá Dios lo haga en África, pero no creo que lo haga aquí. Quizá Dios lo hizo en otro tiempo, pero no creo que Dios lo haga ahora. Que Dios sana, que Dios nos llena con su espíritu, que Dios nos puede usar con sus dones de una manera sobrenatural, que Dios puede usarnos para llevar la salvación a otros, que Dios puede proveer para nuestras necesidades de una forma extraordinaria. No creo. Muchos viven su vida cristiana con insatisfacción y frustración por esa actitud. Sí, la Biblia dice, pero no creo. El pueblo de Israel no pudo entrar al reposo de la tierra prometida, nos dice Hebreos 3:19, por incredulidad. Dios les había prometido la tierra que fluye leche y miel, pero no lo creyeron. Josué los exhortaba y les decía: esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios prometió, Dios lo hará. Lo querían apedrear. No creo. No podemos permitir que nos pase lo mismo. Escuchaba a un querido hermano decirme: me siento muy mal porque no he podido recibir el bautismo con el Espíritu Santo, no he podido hablar en lenguas, ya oré muchas veces y no puedo. Quizá es que Dios no me lo quiere dar a mí. Pero Dios lo prometió. El Padre lo envió. Pedro dice que la promesa es para ti y para mí. Pablo dice que la puedo recibir por fe. Si Dios lo prometió, tú lo puedes recibir. Si Dios te lo prometió, debe ser porque Dios quiere que tú lo tengas. Dios no hace promesas mentirosas. Si Dios lo prometió, créelo y recíbelo, es tuyo. Dios prometió paz, recíbela, es tuya. Dios prometió sanidad, recíbela, es tuya. Dios prometió provisión, recíbela, es tuya. Créelo y recíbelo.
La actitud de Daniel también pudo ser: ok, está bien, Dios lo prometió, vamos a ver qué pasa. Ahora que se cumplan los 70 años, vamos a ver qué pasa. A ver si Dios cumple su palabra. No fue eso lo que hizo Daniel. Daniel no se cruzó de brazos y adoptó la posición de un espectador. Daniel empezó a orar y empezó a ayunar y empezó a apropiarse de la promesa de Dios. La Biblia dice en Hebreos 6:12 que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto es algo muy importante que necesitamos aprender. Las promesas de Dios ahí están y son tuyas, pero te tienes que levantar para apropiarte de ellas, para heredarlas. Lo que Daniel hizo fue orar en serio, rogándole a Dios que cumpliera lo que había prometido. Daniel se agarró de la palabra y dijo: esto es para mí, esto es para mi pueblo, esto es para mi nación. Y Daniel tuvo la actitud de Jacob cuando dijo: y no te dejaré hasta que no me bendigas. Se apropió, se apoderó, arrebató esa promesa y dijo: esto es para mí. Me puse a leer, tenía muchas ganas ya de tiempo de leer la biografía de Hudson Taylor, y me agarré la biografía la semana pasada, y qué impresionante. Me encanta leer biografías. Acabo de leer la biografía de un querido hermano, Wayne Crook. Impresionante. Y esta de Hudson igual. Él creció en una familia cristiana. Hudson Taylor, cuando llegó a joven, 16 años, llegó a un punto en que la Biblia y la iglesia se le hacía lo más aburrido y sin sentido que podía haber sobre este planeta Tierra. Él decía: mi vida es la vida más aburrida que jamás ha habido. Y empezó a alejarse de Dios. Su abuelo había fundado la iglesia y su familia nunca jamás había faltado un solo domingo a la iglesia. Pero él pensaba que era la vida más aburrida que podía existir. A los 16 años se sentía tan frustrado cuando su padre cada día lo llamaba a él y a sus dos hermanas menores para orar y les leía la Biblia, y él nada más estaba rogando: ya que se acabe esto, no lo soporto. Su madre se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a orar por él cada día. Su hermana María, menor, se dio cuenta de lo que estaba pasando y anotó en su diario un compromiso personal. Dijo: voy a orar 3 veces cada día por mi hermano hasta que se reconcilie con Dios. Un día su mamá fue de visita a visitar a una de sus hermanas, y mientras estaba allá tuvo más libertad para orar. Una tarde se encerró a orar por su hijo y oró y oró y oró. Horas orando por su hijo. Ya habían pasado 2 años, ya el chamaco tenía 18 años y cada día estaba más alejado de Dios. Después de orar varias horas aquella tarde, de pronto tuvo una sensación de paz en su corazón.
Dios le dijo: tu hijo ha regresado. Estaba a 70 kilómetros de distancia, sin posibilidad de comunicación, pero en ese momento, aquella tarde, después de horas de orar, ella dijo: yo sé que mi hijo ha regresado al Señor. Y extraordinariamente, o debo decir, naturalmente, eso es lo que sucedió. Aquella tarde, al muchacho le gustaba leer. Ya se había acabado de leer todos los libros que había allí en el librero de la casa. Entonces esa tarde encontró un folleto. Dijo: bueno, pues no hay otra cosa, lo voy a leer. Era un folleto evangelístico, una historia que lo cautivó, y de pronto no lo pudo soltar. Y mientras estaba leyendo ese folleto, Dios le habló, y Dios le hizo ver la salvación que Cristo le ofrecía en ese momento. Cuando su mamá estaba recibiendo esa convicción de paz, en ese mismo momento, Hudson Taylor estaba rindiendo su corazón a Dios. A partir de esa tarde, fue un hombre diferente. A los 21 años se fue de misionero a China y llegó a ser uno de los misioneros más importantes de la historia de la iglesia. Cuando tomas la oración en serio y te atreves a creer las promesas de Dios, pasan cosas maravillosas. Daniel tomaba la oración en serio. Él dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Si quieres que tu oración cambie las cosas, necesitas dejar que la oración y el ayuno te cambien a ti primero. Tienes que dejar que la oración y el ayuno cambien tu horario, cambien tus prioridades, cambien tu rutina diaria, cambien tus hábitos, cambien el enfoque que tienes de la vida. Y entonces tus oraciones serán como saetas que dan en el blanco en el cielo y que cambian las cosas en la tierra. El capítulo 9, en donde estamos, registra una de las oraciones más poderosas de la Biblia y de la historia de la humanidad. Vale la pena leerla en voz alta. Si quieren abrir su Biblia en Daniel 9, versículo 4, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer esta oración en voz alta. Daniel capítulo 9, versículo 4 hasta el versículo 19. ¿Están listos? Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro.
como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aleluya. Pueden sentarse. Esta es una oración de confesión que mucha falta hace en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Es una oración honesta que ya no se hace. En el versículo 7, la Biblia de las Américas lo traduce en Reina Valera, dice confusión de rostro, pero la Biblia de las Américas dice: tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Vivimos en una sociedad sin vergüenza, llena de gente sin vergüenza, que hacen cosas vergonzosas. Pero ya nadie se sonroja, ni siquiera un poquito, ante el pecado. Durante las últimas semanas hemos visto en las noticias cómo uno de los productores más poderosos y famosos de Hollywood ha caído en desgracia.
a causa de las acusaciones de abuso sexual de parte de cientos de mujeres, artistas y empleadas. Ese hombre ha producido algunas de las películas más famosas y populares, pero él ha resultado ser una persona sin moral, sin vergüenza, sin temor de Dios. Y esa es la clase de personas que están determinando en Hollywood qué películas se ven en el mundo entero. Algunas de las artistas que lo han denunciado son las mismas artistas que han aceptado hacer escenas degradantes en las películas en el nombre del arte cinematográfico. Los personajes que representan se someten a toda clase de abuso sexual bajo los reflectores para que todo el mundo las vea. ¿Cómo esperan que quien les paga sus salarios millonarios tenga una ética diferente en lo privado? De ninguna manera se justifica ni lo uno ni lo otro, pero solamente lo cito como una muestra de la ausencia de vergüenza en la cultura en que vivimos. El pecado debe darnos vergüenza. Si el pecado no nos da vergüenza, ya sea participar en él o presenciarlo, tenemos un grave problema en nuestra alma y en nuestra conciencia. El pecado debe darnos vergüenza, y la vergüenza debe llevarnos a confesar delante de Dios. Pero hoy no se habla de pecado, hoy se habla de tolerancia, hoy se habla de tener una mente de amplio criterio, hoy se habla de derechos humanos, de preferencias sexuales. Hoy se le echa la culpa a las circunstancias, a la genética, al imperialismo yanqui, al prójimo, y hasta se le echa la culpa a Dios. Hoy se buscan excusas para todo y nunca se acepta la responsabilidad personal. Hoy se vive una cultura de negación. Hoy una de las cosas más difíciles que hay es el que alguien pueda aceptar y decir: he pecado, me he equivocado. Pero todos necesitamos dejar de buscar excusas y empezar a hablar con honestidad. Necesitamos venir y confesar delante de Dios, aceptando nuestra responsabilidad personal por nuestros pecados. Solo entonces vamos a poder elevar oraciones poderosas, no basados en nuestra justicia, pero basados en la misericordia de Dios. Y entonces podremos ver respuestas gloriosas. Todavía estaba orando Daniel cuando el ángel Gabriel vino y le dijo, versículo 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con el corazón correcto, las convicciones correctas, las prioridades correctas en nuestro corazón, entonces vamos a hacer una oración que el Señor va a escuchar y va a responder. ¿Y sabes qué? La va a responder aún antes que las palabras suban a nuestra boca. Dice Isaías 65:24: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esa es la clase de oración que nosotros queremos hacer. La última referencia en Daniel acerca de este estilo de vida está en el capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino.
ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días de ayuno. Qué bien nos haría, no solo espiritualmente, sino incluso físicamente, ayunar de esta manera, eliminando carne, grasas, azúcar, harinas, refrescos, postres. ¡Ay! ¡Ay! No, por favor. Hay diferentes maneras de ayunar. El ayuno total, el ayuno parcial, ayunar por un día, por 3, por 21, el ayunar de sólidos y tomar solo líquidos. Hay muchas maneras de ayunar. Incluso por el bien de nuestra alma podríamos hacer ayuno de medios, ayuno de redes sociales, de películas, de Facebook, de televisión, de internet. Hace algunas semanas les reté a orar 15 minutos. Gracias, Israel, por tomar el reto. Hoy les reto a ayunar, por lo menos una vez cada semana, por lo menos un ayuno parcial, por lo menos un ayuno de sólidos. Les reto que esta sea una iglesia que ora, que esta sea una iglesia que ayuna. Yo sé que hay muchas necesidades por las cuales orar y ayunar. Hay hijos que están lejos de Dios. Hay trabajos que hacen falta. Hay trabajos en donde se necesita progresar. Hay negocios que necesitan vender más. Hay exámenes que hay que aprobar. Hay escuelas que hay que terminar. Hay esposos o esposas que encontrar. Hay problemas que resolver. Hay enfermedades que sanar. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos de heredar las promesas en fe y en paciencia, orando y ayunando. Y cuando lo hacemos podemos confiar en la respuesta de Dios. En este capítulo 10, cuando Daniel oró y ayunó, dice el versículo 12: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios es fiel. Dios oye la oración y Dios contesta la oración. Vamos a ponernos de pie, por favor.